probablemente no hubiese sido tan atacada como está siendo atacada en los últimos años. Esos excesos son, en primer lugar, el tratamiento que se le ha dado a la hoja de coca y al cannabis, considerándolos sustancias igual o más peligrosas que la heroína, lo cual es absurdo. Segundo, la posibilidad de utilizar el instrumento penal, la cárcel, no solo contra los traficantes, sino contra los consumidores. Ese es uno de los más grandes excesos de la prohibición. En este sentido, permítanme que les diga, en lo que se refiere al cannabis, que hoy en día el efecto más peligroso de llevar cannabis en el bolsillo no es que te lo fumes, sino que te metan en la cárcel por el solo hecho de llevarlo. Y el tercer gran exceso de la prohibición, también el doctor Salazar ha hecho referencia a ella, es lanzar una guerra contra las drogas sin saber quién era el destinatario de esa guerra, que al final ha acabado siendo en muchos casos la población civil, y lo que es todavía peor, militarizar el combate, utilizar al ejército para llevar adelante una guerra contra las drogas que en algunos lugares del mundo se ha convertido en una guerra contra la población civil y que hace que los niveles de protección de derechos humanos sean ínfimos, absolutamente ínfimos. Por eso, hoy en día, muchos lo que nos planteamos es que no hay que seguir haciendo la guerra a las drogas, sino que hay que empezar a hacer la guerra a la prohibición. Y eso es lo que se está moviendo en todo el ámbito internacional. La guerra a la prohibición. Dar otro tratamiento a las drogas. Buscar enfoques normativos. Buscar enfoques respetuosos con los derechos humanos, que garanticen la salud pública y que tengan en cuenta las evidencias científicas. Pues bien, todo esto empieza a cambiar en el año 2008. Y ahora les explicaré por qué. En el año 2008 se legaliza el debate sobre las drogas. Por primera vez se debate sobre las drogas no en ambientes marginales, sino en ambientes políticos, académicos, científicos, etcétera, etcétera. Además, la cuestión de las drogas entra en las agendas políticas. Es decir, no es algo que se discuta marginalmente, sino que en las agendas políticas de muchos países está el tema de las drogas. Pero además, en el año 2008 se pasa de lo que conocemos como las deserciones blandas a las deserciones duras. Con estos términos me refiero a lo siguiente. Desde los años 90 hay muchos países que han iniciado la vía de la deserción blanda de las convenciones de Naciones Unidas. Un ejemplo. Muchos países europeos, en la década de los 90, deciden separarse de los dictados de Naciones Unidas y aplicar políticas de reducción de daños dentro de sus países. Eso fue lo que permitió acabar con los estragos de la heroína en Europa, en que se aplicasen políticas de reducción de daños de todo tipo, desde intercambio de jeringas para evitar el contagio de enfermedades hasta aplicación de sustitutivos, metadona o incluso suministro de heroína a heroinómanos, heroína controlada, médicamente controlada, para permitir que no se acercasen al mercado negro, que es lo que por ejemplo se hizo en Suiza con muchísimo éxito. Eso era una deserción blanda. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas no quería ni oír hablar de reducción de daños, lo cual tenía lógica dentro del ámbito de Naciones Unidas. Si Naciones Unidas aspiraba a acabar con las drogas, ¿para qué se iban a aplicar políticas de reducción de daños cuando se iba a acabar con las drogas? No había ningún daño que reducir porque lo que se pretendía era acabar con las drogas. Y se interpretaba desde Naciones Unidas que las políticas de reducción de daños eran o legalización de drogas, lo cual es falso, o invitación a seguir consumiendo drogas, lo cual es también absolutamente falso. En 2008 se pasa de las deserciones blandas, bueno, también fue deserción blanda, naturalmente los coffee shops en Holanda o los clubes canábicos en España. Es decir, lo mismo que se está planteando ahora mismo aquí con el proyecto Zativa, que una comunidad pueda consumir el cannabis que ellos mismos cultivan, eso en España existe desde hace 15 o quizá más años, que son los clubes sociales canábicos. Esas son las deserciones blandas. Pero a partir de 2008, más
bien 2000, lo veremos ahora, 2010, 11, 12, se producen deserciones duras. Es decir, hay territorios en el planeta que no es que admitan prácticas que no le gustan a Naciones Unidas, como son los clubes canábicos o la reducción de daño, sino que lisa y llanamente toman decisiones políticas que contrarían las convenciones de Naciones Unidas. Varios estados en Estados Unidos, Uruguay, etcétera, etcétera. A eso es a lo que me refiero como las deserciones duras. Todo esto se va a escenificar el año que viene, en abril, en la UNGAS de 2016. La UNGAS, por sus siglas en inglés, es la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para el problema mundial de las drogas. Esta UNGAS del año que viene, la tercera, ha ido precedida de otras dos, la del año 90 y la del año 98, en las que básicamente ocurrió lo que les cuento ahora. En la de 1990, que era el momento de mayor auge de la prohibición, cuando en Naciones Unidas se vivía una alegría desbordada en el convencimiento de que se iba a conseguir el mundo libre de drogas, en la UNGAS de 1990 se declara que las drogas se van a acabar en el planeta, que es cuestión de muy poco tiempo, que van a desaparecer por completo el planeta, para que vean hasta qué punto la ceguera existía en Naciones Unidas, y además se niega cualquier estrategia de reducción de daños, hasta tal punto que se prohíbe utilizar en el ámbito de Naciones Unidas la expresión reducción de daños. De reducción de daños no se puede ni hablar. Eso es algo en lo que solo piensan los que tienen el cerebro afectado por la drogadicción, quieren legalizar la droga. No, estos eran términos literales y ahora les contaré una anécdota personal para que lo entiendan. Bien, con estas premisas de vamos a acabar con las drogas y de la reducción de daños no se habla. Sin embargo, ya en la década de los 90, después de la UNGAS de 1990, empieza a haber un cierto descontento en el ámbito de Naciones Unidas. El año 1993 fue fundamental en este sentido, porque se produjeron dos cosas hasta ese momento impensables, que empezaban a agrietar el consenso de Viena. Por un lado, muchos países europeos plantearon que iban a seguir haciendo política de reducción de daños, no preguntaron, sino dijeron que lo iban a seguir haciendo. En ese momento la reducción de daños en Europa ya estaba empezando a producir éxitos muy considerables en el problema de la heroína. Por lo tanto, los países no estaban dispuestos a abandonar una política que estaba dando excepcionales resultados. Les digo, por ejemplo, en España se consiguió contener el contagio del SIDA por la utilización de jeringuillas. ¿Por qué? Porque dábamos las jeringuillas para que no las tuviesen que volver a utilizar. Entonces, en 1993, países europeos entran en la vía de la deserción blanda y manifiestan que van a seguir utilizando la reducción de daños, le guste o no le guste a Naciones Unidas. Y, sorpresa, México pega la campanada en una reunión de Naciones Unidas al más alto nivel, en el que plantea que hay que dejar de actuar solo sobre la oferta y hay que empezar a actuar sobre la demanda, es decir, sobre los consumidores y por lo tanto en los países en los que se consume. Naturalmente se está mirando fundamentalmente a Estados Unidos, porque en Europa sí se actuaba sobre la demanda, toda vez que existían tratamientos de prevención, de resocialización y de reducción de daños. Con esto, ¿qué es lo que hace México? Da en la línea de explotación de la prohibición y empieza a exigir la corresponsabilidad, es decir, que no se haga caer todo el peso de la prohibición sobre los mal llamados países productores, sino que también se actúe en los países consumidores y se establezca que tanto unos como otros tienen un nivel similar de responsabilidad. Con todo, a pesar de las dos campanadas que se pegan en Naciones Unidas, casi todo sigue igual. No obstante, en el informe de drogas del año 1998 se reconoce por primera vez que a pesar de los enormes esfuerzos que se hace para atacar al flagelo de la droga, primero, cada vez hay más drogas en el planeta y segundo, cada vez el crimen organizado es más potente.
Pues bien, a pesar de esa declaración que se hace en 1998, en ese mismo año se celebra la segunda UNGAS, en la que los mayores quizá lo recuerden, el entonces secretario general, los mayores, yo lo recuerdo perfectamente, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, brindó con champán porque en 2008 se habrían acabado las drogas en el planeta. Fue el reto del decenio, 98 al 2008, acabar con las drogas en el planeta. Naturalmente 2008 llegó y con las drogas no solo los acabó, sino que cada vez hay más drogas, más baratas, más potentes y más disponibles. De hecho, en cualquier país, al menos europeo, un menor de edad, por ejemplo de 14 años, tiene más facilidad para conseguir marihuana que para conseguir antibióticos o una botella de alcohol, sin lugar a dudas, comprobado está. Y no solo llegó 2008 y no se acaba con las drogas, sino que tiene cada vez mejor salud, sino que Kofi Annan, como saben, rendido a la evidencia, se integra años después en la Comisión Global de Política de Drogas para pedir la regulación de las drogas y para acabar con la prohibición. Digamos que estos son los antecedentes. ¿Qué ha pasado para que en 2008, aparte de que no se hayan acabado las drogas, nos planteemos que algo puede empezar a cambiar? Bueno, pues miren, en 2008, les hago un repaso muy rápido, porque tampoco quiero cansarles, se empiezan a desencadenar acontecimientos muy relevantes. Primero, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, visto que no han acabado con las drogas, dicen que no solo no se acaba con las drogas, sino que se han producido consecuencias negativas no previstas. Este es el eufemismo que se utiliza para decir cuáles han sido todas las consecuencias de la prohibición, que las enumero muy deprisa porque todos las conocen perfectamente: veneno circulando por las calles, mayor daño consecuencia de la ilegalidad que el que produce la propia sustancia, mayor disponibilidad de las sustancias para menores, que cada vez haya más drogas, que se le ha regalado al crimen organizado un negocio fantástico, que la violación, la violencia y la corrupción son cada vez mayores, que en algunos lugares del planeta la gobernabilidad está absolutamente embargada, piensen en determinados países centroamericanos, que se han impuesto unas relaciones bilaterales totalmente viciadas, en el sentido de que son asimétricas y son injustas. Piensen en las relaciones de México con Estados Unidos, que son bilaterales porque se sientan dos en la mesa, pero desde luego en unas condiciones de no igualdad más que relevantes. Cárceles reventadas, llenas de sujetos por el mero hecho de haberse fumado un porro, doble deforestación y desplazamiento forzoso de poblaciones, violación de derechos humanos y actuar al margen de la ciencia. Pues bien, todo esto es lo que Naciones Unidas en 2008 llama consecuencias negativas no previstas. A partir de ahí se produce el desbordamiento. 2009, informe de la Comisión Latinoamericana de Drogas, diciendo que hay que acabar con la prohibición. El grito sale de Latinoamérica, como no podía ser de otra manera. 2011, informe de la Comisión Global de Política de Drogas, que recoge a las personas y las conclusiones del informe de la Comisión Latinoamericana, pero da un paso más allá, diciendo que hay que ir a opciones de regulación, especialmente con el cannabis, con todas las personalidades, allí incluidas expresidentes, premios Nobel, etc. Siguiente, año 2011. México, Guatemala y Colombia exigen debatir sobre la regulación de las drogas en Naciones Unidas y que se adelante la tercera UNGAS, que efectivamente estaba prevista para 2019, y México, Colombia y Guatemala consiguen adelantarla a 2016, por una sencilla razón, que no pueden más. 2011, Bolivia abandona la Convención Única de Drogas para volver a adherirse en 2013 con reserva de la masificación de la hoja de coca, es decir, otra adhesión. Muy relevante, 2014. No, antes se me ha pasado. Washington y Colorado legalizan todo el ciclo del cannabis, es decir,
no el autocultivo y el autoconsumo, no, el negocio del cannabis. El negocio del cannabis. Le siguen Alaska y Oregón y Washington DC, donde no se puede legalizar el negocio, porque en Washington DC rige la legislación federal, pero sí se despenaliza el consumo. Más acontecimientos. Todos estos, a los que me he referido, son deserciones absolutamente duras. El más relevante y el más llamativo. Uruguay legaliza la marihuana, ya sea dispensándola en farmacia, ya sea mediante autocultivo, ya sea mediante la fórmula de los clubes de membresía o los clubes católicos. Claro, si todo esto parece poco, que son deserciones duras, es decir, se violan las convenciones de Naciones Unidas, y parte de la violación se produce en Estados Unidos, lo cual es tremendamente significativo y tiene consecuencias curiosas a las que ahora me referiré. Piensen lo que ha ocurrido solo en el último mes de 2015. Les digo como ejemplos: 17 estados norteamericanos preparan referéndum para legalizar el cannabis recreativo, 14 más para legalizar el medicinal, teniendo en cuenta que ya está legalizado en 20 estados latinoamericanos. En Chile se discute el proyecto de legalización de autocultivo y de despenalización del consumo, y además se ha aprobado la venta de medicamentos con cannabis. En Colombia se empiezan a repartir kits higiénicos para heroinómanos y se suspenden las fumigaciones aéreas con glifosato. Esto tiene una relevancia enorme. Si durante la prohibición el arma estrella era reducir los cultivos, porque alguien con una mentalidad infantil y naif un día en Naciones Unidas dijo: ¿y si acabamos con las plantas, acabamos con el consumo? Y todos dijeron: pues sí, vamos a fumigar toda Latinoamérica, sin darse cuenta que era imposible y que sobre todo en Estados Unidos en ese momento estaba a empezar a moverse las drogas de síntesis. Estas porquerías de síntesis que envenenan todo el planeta son tremendamente más peligrosas que las drogas que derivan de una planta, y que naturalmente, por mucho que se fumiguen en Colombia los parques naturales, el éxtasis seguirá corriendo por el planeta sin que ocurra nada. Pues bien, el que Colombia haya dejado de fumigar con glifosato es algo verdaderamente relevante, y que además sustituya la fumigación con glifosato por la erradicación manual, implicando a las FARC, que siempre protegieron los cultivos, en la propia erradicación, es algo verdaderamente relevante. Es decir, el Plan Colombia ya tiene más bien poca aplicación. Puerto Rico autoriza el uso medicinal del cannabis este mes, y el gobernador da orden de no detener a ningún sujeto que porte menos de 6 gramos de marihuana, lo cual es una despenalización del tráfico. Con todo esto, el proyecto de la sentencia de Zaldívar, a la que ya se ha hecho referencia, pues está claro que algo ha cambiado y que algo está cambiando. ¿Qué hace Estados Unidos? Les expongo la posición de Estados Unidos y la de muchos países latinoamericanos de cara a la UNGAS, y con esto acabo. Bien, Estados Unidos tiene una posición muy complicada. Por un lado, no quiere renunciar a su hegemonía en el mundo, pero por otro lado no puede seguir haciendo el discurso puro de la prohibición cuando en su territorio se ha legalizado el comercio del cannabis, no el consumo, el comercio, el negocio millonario del cannabis, porque los beneficios económicos que produce el cannabis hoy en día en Estados Unidos son superiores a los que produce el trigo. Por eso todo el mundo a la planta del cannabis la llama la planta amable, porque produce unos beneficios espectaculares. Pues como Estados Unidos no puede seguir manteniendo el discurso férreo de la prohibición porque ellos la han violado, y sobre todo el gobierno Obama, por gusto, ha dicho que no va a hacer nada contra los estados en los que se ha legalizado el cannabis, a pesar de que están violando no solo las convenciones de Naciones Unidas, sino fundamentalmente la legislación federal. Naturalmente Estados Unidos tiene un problema jurídico de difícil resolución. Se viola la legislación federal, pero no se hace nada para imponer la legislación federal. En cualquier otra materia habrían entrado ya 7 agencias policiales a saco, pero en esta materia no. Es más, fíjense, hay 2 senadores
que están planteando presentar un proyecto de ley, unos demócratas y otros republicanos, luego no busquen tintes políticos, un proyecto de ley en el siguiente sentido: para resolver ese problema jurídico de por qué el FBI no entra a saco en Colorado, por ejemplo. Y el proyecto de ley, la verdad es que es bastante inteligente. Lo que propone es hacer una modificación presupuestaria, una enmienda presupuestaria, para impedir utilizar fondos públicos federales para atacar lo que es legal en un estado concreto. Y se dice, no, la prohibición sigue existiendo, pero no se puede gastar ni un dólar en que la policía intervenga en aquellos lugares donde se ha legalizado el cannabis para proteger la ley. Entonces, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Es lo que se conoce como los 4 pilares de Bromfield. Estos 4 pilares, Bromfield, como saben, es el embajador especial para asuntos de narcóticos de Estados Unidos. Él lo que propone es, primero, proteger los tratados. Ya empezamos mal porque ellos los están violando. Segundo, aceptar una flexibilidad en los tratados que permite precisamente lo que hasta ahora ha ocurrido en el planeta. Es decir, una flexibilidad que admita lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que ha ocurrido en Uruguay. Pero nada más. Sin modificar los tratados, lo cual es imposible, porque se están violando los tratados. En tercer lugar, admitir las soluciones locales. Bueno, pues ya ha ocurrido en Alaska y en Uruguay, ¿qué le vamos a hacer? Se admite. Y finalmente, seguir luchando contra el crimen organizado. Esta posición de Estados Unidos, cuando se formula hace unos meses, muchos dicen, uy, pues es muy progresista. En absoluto, no se dejen engañar, es una trampa para osos. Con el primer pilar y con el último, proteger los tratados y seguir luchando contra el crimen organizado, Estados Unidos se garantiza mantener su posición hegemónica respecto a Latinoamérica, cosa a la que no quieren renunciar bajo ningún concepto. O dicho otra manera, a Estados Unidos ya no le molesta que la gente pueda comprar cannabis en una tienda y fumárselo tranquilamente dentro de sus fronteras, pero no puede soportar perder su seguridad por razones económicas. Con lo cual, esto no es una posición progresista, sino es una posición de protejo mi hegemonía internacional. Los que a día de hoy ya hemos violado las convenciones, bueno, no pasa nada porque hay una interpretación flexible, pero todo sigue igual. Todo sigue igual y nadie se plantea la modificación de las convenciones, que eso sería dramático para Estados Unidos, porque perderían toda su capacidad de acción internacional. ¿Cuál es la respuesta que dan muchos países? Y me refiero a algunos países latinoamericanos, porque naturalmente la voz cantante de lo que vaya a ocurrir en la UNGAS de abril del 16 la tienen los países latinoamericanos. Europa va a seguir diciendo que nosotros seguimos con la reducción de daños y que el cannabis está normalizado de facto, y en Europa no se encarcela a nadie por consumir drogas, por lo cual digamos que la situación es bastante llevadera, pero el problema está en Latinoamérica. Bueno, increíblemente algunos países piden, latinoamericanos, que se refuercen las convenciones todavía más y que se incremente el nivel de prohibición en Cuba, concretamente, en compañía de Rusia y de Egipto, que son ahora mismo los 3 países que sostienen de una forma salvaje la necesidad de la prohibición, evitar la reducción de daños, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay otros países en Latinoamérica que plantean cuestiones muy importantes. Uruguay y Guatemala quieren que se hable de modelos regulatorios y se revisen los tratados, sin lugar a dudas. Colombia y todos los países de UNASUR y toda la sociedad civil exigen que se atienda a la demanda, que se admita la reducción de daños, que se respeten los derechos fundamentales, que se vuelvan a clasificar las sustancias, más que nada para sacar al cannabis de las convenciones y someterle a un régimen como el del alcohol o como el del tabaco, que se permitan todos los usos médicos que se deriven de sustancias fiscalizadas, que se modifiquen los indicadores de éxito, es decir, ya no serán las detenciones, las encarcelaciones, las erradicaciones y las incautaciones, sino que se eleven los niveles de salud pública, que se respeten los derechos humanos, que se respete la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Y exigen
que se discuta y se abra la posibilidad desde Naciones Unidas a la regulación controlada de todas las drogas. No quieren flexibilidad en los tratados, esa es la trampa de Estados Unidos, quieren modificar los tratados. ¿Qué va a pasar en la UNGAR? Naturalmente no se van a modificar los tratados. Naciones Unidas es un paquidermo y para modificar un tratado tienen que pasar muchísimas cosas. Tampoco se va a legalizar el cannabis, obvio. Lo interesante de la UNGAR va a ser ver si alguien puede todavía decir que se mantiene el consenso de Viena, que creo que es imposible decirlo, pero sobre todo lo más interesante va a ser medir el nivel de disenso. Ahora ya lo que hay que construir es el disenso de Viena. En la UNGAR se verá cuántos países están dispuestos a oponerse frontalmente a las convenciones y solo de esa manera se podrá iniciar muy despacio, con mucho tiempo, no va a ser inmediato, probablemente algunos no lo veremos, pero solo de esa manera se podrá iniciar un cambio. Por eso, y con esto concluyo, ya no hay que seguir hablando del reto de la política internacional de drogas, que era conseguir un mundo libre de drogas, esa quimera que no solo nos ha conseguido, sino que ha costado un reguero de sangre en todo el mundo. Ahora hay varios retos, y la mayoría, por razones evidentes a las que ya me he referido, salen precisamente de la tierra. Muchas gracias. La doctora Lascini. Tengo que hacer una gran súplica, sobre todo a los dos compañeros, pidiéndoles que se retiren para que platiquen a gusto. Compañera de vestido blanco y su compañero de acá. No es obligación estar aquí, porque sí es obligación de respetar el recinto. Tengan la bondad de retirarse. Creo que no es el lugar para venir a charlar, ni mucho menos para que nuestra conferencista padezca la incomodidad de su charla. Tengan la bondad, son amables. Gracias. Por lo demás, les ruego, tengamos presente que no es una obligación estar en este recinto. Quienes están es porque así han decidido acudir al simposio, pero sobre principios elementales de conducta. El respeto a quien imparte la conferencia, el respeto que merece este lugar, que es el más importante de nuestra institución. Y sí les pido que su atención se maneje dentro de esos parámetros. No es correcto, como los invité en su momento, a que estemos distraídos o platicando, charlando, sin poner atención a quien hace un gran esfuerzo de estar con nosotros. Pero algo más todavía, habrá oportunidad de dialogar sobre este tema con la doctora Lascini, de tal manera que se van a recibir algunas intervenciones, preguntas, comentarios sobre el tema que haya expuesto. Les voy a pedir, si son tan amables, quien quiere intervenir, con la súplica de que den su nombre, porque se está grabando el evento y queda sin duda anotada su intervención. Y algo más todavía, que sea breve, sea pregunta concreta, precisa, sin entrar a un análisis sobre la conferencia, sino más bien sobre lo que constituye alguna duda que tengan. Por favor, adelante compañera, si eres tan amable, ¿tu nombre? Mi nombre es Diana Lastiri. Me gustaría saber cuál es su posición con respecto al aumento del consumo de heroína en Estados Unidos y la producción de la heroína justo acá. ¿Cuál sería el reto internacional? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer bloques de 5 y son tan amables. Adelante con el nombre, por favor. Sí, buenos días, mi nombre es Diego Felipe Raya, estudiante de maestría en Derecho de esta facultad. Doctora, mi pregunta va encaminada a ¿cuál es su posición respecto a la incidencia y la repercusión que va a traer en el escenario no solo latinoamericano sino mundial de la firma de un tratado de paz entre Colombia y las FARC en el marco de la regulación de las drogas? Gracias. ¿Alguien más, si son tan amables? ¿Quién le gustaría intervenir, por favor? Adelante, si eres tan amable.
Manuel Fernández, de la maestría en Derecho también. A mí me gustaría saber cuáles deben de ser los pasos o las acciones que debemos de llevar como sociedad civil en caso de que queramos caminar como mexicanos hacia la despenalización o a la liberación de las drogas. ¿Algunas otras intervenciones? Adelante, por favor, doctora. Bueno, hay un punto que me gustaría añadir sobre el tema de que creo que quizás pueda ayudar a los Estados Unidos empiezan a cambiar algo o menos Obama lo planteó sobre el tema de la superpoblación penitenciaria. Desde mi punto de vista, me gustaría conocer el tuyo también. Yo creo que no se van a batir las cárceles por razones humanitarias, sino por razones económicas. Las cárceles llegan a ser tan caras que el simple hecho de seguirlas manteniendo como tales, el impacto por la economía en Estados Unidos se van, entre comillas, a no vaciar, sino a reducir la población penitenciaria, que afecta básicamente porque el 80 al 90% viene siendo también por la población. Sí, por favor, ¿alguna otra intervención? Son tan amables. ¿Alguna más para hacerla así? Adelante, ahí atrás, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Génova, egresada de la UNAM, de la Facultad de Derecho. No podemos seguir hablando de un combate hacia la cannabis, cuando ahorita lo más grave que estamos teniendo en México es precisamente la producción de drogas sintéticas. Y esa se ha atacado muy poco. Hoy en cualquier garage puedes empezar a producir drogas sintéticas. Y ya sabemos las fatales consecuencias que eso tiene. Entonces, en ese sentido, mi pregunta en particular sería si usted conoce qué políticas se está implementando aquí en México para atender esta situación en particular. Gracias. Muchas gracias. Vamos, en un segundo más, algunas intervenciones más. Si eres tan amable, Araceli. Intento dar respuesta a los muchos temas que se me han planteado. Aumento del consumo de heroína en Estados Unidos. Reducción de daños. No hay otra receta. En el régimen actual, otra cosa es un régimen de control de drogas, que ya no existe, pues contra la heroína, o no existirá nunca, o tardará muchísimo en existir. No hay otra respuesta más allá de la reducción de daños. Estados Unidos tendría que haber aprendido la lección del crack. Solo cabe reducción de daños. Pero bueno, con el crack ya se hizo una política totalmente incorrecta y se sigue hoy negando lo que fue la epidemia del crack, cuando hay todavía algunos políticos en Estados Unidos que dicen que la cosa va muy bien porque afortunadamente cada vez hay menos consumidores de crack. Es un insulto a la inteligencia, cada vez hay menos porque la mitad está en la cárcel y la otra mitad se han muerto. Entonces, naturalmente que cada vez hay menos. De tal manera que con la heroína el repunte en el consumo que efectivamente se está produciendo y sale de aquí además, tendrán que atajarlo de forma inteligente. Con todo, en épocas de crisis económica siempre hay un repunte de heroína. Y no es como dicen algunos ingenuos, porque la heroína es más barata que la cocaína, que no es así. Las drogas ahora tienen casi un precio único. Casi tienen un precio único. En épocas de crisis económica se produce un repunte del consumo de heroína respecto, por ejemplo, del éxtasis o respecto de la cocaína, porque la gente está desesperada. La gente no busca poder estar bailando hasta las 8 de la mañana y luego seguir trabajando sin que pase nada. Para eso utilizaban la cocaína. En épocas de crisis la gente está desesperada y lo que busca es un estatuto de responsabilidad y de fuga total. Por eso se prefiere el consumo de heroína, porque la gente no está para bailar hasta altas horas de la madrugada. Entonces, no hay otra forma de atajarlo. Reducción de daños, exclusivamente. No hay otra. El Tratado de Paz de Colombia con las FARC. Bueno, el Tratado de Paz es, si llega a buen fin, y parece ya que todo indica que va a llegar a buen fin, el gobierno le ha dado a las FARC hasta marzo para firmarlo. Una vez que lo firmen, 2 meses para que se produzca el desarme absoluto. Las consecuencias de ello son espectaculares. Naturalmente, sé que no todo el mundo está satisfecho con la negociación de paz. En un proceso transicional siempre quedan cosas por el camino, siempre quedan víctimas que no están satisfechas, siempre hay que
renunciar a una parte de justicia y de verdad a cambio de la paz, pero al menos allí se ha producido. ¿Cómo afectará esto a la cuestión de las drogas? Hombre, en Colombia es más que evidente. Y mira que Santos cada vez que habla dice que no quiere hablar más porque no quiere ser el primero, porque no quiere pasarse. Pero el tema está absolutamente planificado. Antes se da un dato que quizá haya pasado desapercibido. Uno de los acuerdos de paz incluye el dejar de fumigar con glifosato a cambio de que las FARC empiecen a erradicar. Bueno, si uno mide o compara eso con lo que ha pasado hasta hace un tiempo, las FARC protegiendo los cultivos, las FARC abusando de los cultivadores y echando el impulso al gobierno con el dinero que se obtenía como consecuencia del tráfico de drogas, la consecuencia es evidente. Yo creo que Colombia puede tener, y fíjense que cuando les he dicho cuáles eran las peticiones de Colombia para la UNGAS, lo piden todo, no son suaves, lo quieren todo. Colombia va por todas. Colombia ha tenido un pasado horrible con el tráfico de drogas, espantoso, todos lo conocen, y además todo ello aderezado con un problema de insurgencia política, FARC, etc. Entonces, el papel de Colombia puede ser fundamental. Bien, es verdad que los acuerdos de paz ha habido puntos que han sido muy difíciles de conseguir, por eso las FARC, cada vez que el gobierno de Colombia anunciaba un avance, las FARC siempre salían y lacónicamente decían: no hay nada acordado hasta que esté todo acordado. Es decir, no nos vale aprobar el punto 1, el 2, el 3 y el 4 si el 5 no se aprueba. Bien, las FARC ha dejado de decir eso. Es decir, ya está todo aprobado, por lo tanto, lo único que queda es firmar. Yo tengo la esperanza de que se firme de aquí a marzo y que 2 meses después se produzca definitivamente el desarme. En materia de droga, que yo creo que las consecuencias van a ser evidentes. Colombia está preparando todos los elementos para ir a una apertura interna. El hecho de no fumigar ya, empezar a hacer reducción de daños en tema de heroína y ser el país que junto con otros ha dado siempre el primer paso. Recuerden la cumbre de las Américas, pues Santos junto con México y Guatemala los que plantearon que esto no podía seguir siendo de esta manera, es decir, que Estados Unidos no podía seguir imponiendo la prohibición. Entonces, el papel de Colombia yo creo que va a ser de locomotora de toda Latinoamérica. Completamente. Tercera pregunta: ¿cómo se puede implicar la sociedad civil? Fundamental. La sociedad civil está haciendo en el proceso a la UNGAS 2016 de altavoz. En México, por primera vez en muchísimo tiempo, esa sociedad civil se ha organizado de forma muy eficaz. Cuando digo muy eficaz, digo en unión con segmentos académicos, actuando en el ámbito internacional, diálogos informales del Transnational, del WOLA, etcétera, etcétera, y poniendo también su voz en la UNGAS. Por primera vez en una UNGAS la sociedad civil va a tener su propia voz. De hecho, hay un grupo especial de sociedad civil donde la sociedad civil mexicana, las ONGs mexicanas, están siendo tremendamente activas. Por lo tanto, el papel ahora de la sociedad civil es relevante. Ya no es un papel de queja, como lo ha sido durante mucho tiempo, sino que la sociedad civil se ha convertido en un actor en el ámbito de Naciones Unidas, e insisto, dentro de varios países latinoamericanos, la mexicana está siendo especialmente activa en cuanto a sus exigencias. La cuestión de las cárceles, efectivamente, no se están vaciando porque ya se están empezando a vaciar. Es decir, Obama ha levantado muchísimo la presión sobre los consumidores e incluso sobre los pequeños traficantes. No es una cuestión humanitaria, pero por un lado, la música que suena incluso en Estados Unidos ahora mismo es esa. No tiene ningún sentido que en un estado fronterizo con uno donde se ha legalizado el cannabis se encarcele a la gente por consumir cannabis cuando a 2 metros lo están consumiendo legalmente. Es decir, desde el punto de vista del principio de igualdad es insostenible. Pero luego está el tema económico. Y el tema económico es fundamental por una sencilla razón. La superpoblación carcelaria de Estados Unidos no es equivalente a la superpoblación carcelaria de otros países. Les doy un dato que creo que es lo suficientemente llamativo.
hasta que Obama ha levantado el pie del acelerador de las detenciones por razón de drogas, la población carcelaria estadounidense era el 25% de la población carcelaria mundial. Sin embargo, Estados Unidos solo tiene el 5% de la población mundial. Es decir, el desfase entre número de habitantes y número de habitantes encarcelados es salvaje. Con todo, cuando se plantearon los primeros referéndums para legalizar el cannabis, lo digo para que veamos hasta qué punto efectivamente el tema económico es fundamental, ¿quiénes fueron los que pusieron el grito en el cielo? Por ejemplo, cuando se votó la proposición 19 de California, que no se aprobó, pues bueno, que parecía que se iba a aprobar. No fueron los conservadores, no, fueron los proveedores de cárceles privadas, porque se les acababa el negocio. Es decir, ellos se planteaban que California llegase a despenalizar el consumo de cannabis, con lo que descendería el nivel de personas encarceladas. Tengan en cuenta que en Estados Unidos más del 25% de las personas encarceladas lo son por delitos de drogas, pero de ese 25%, el 99% son consumidores o pequeños traficantes, no son grandes capos. Bueno, pues los proveedores de material para las cárceles privadas, que hay muchas en Estados Unidos, pusieron el grito en el cielo porque se les acababa el negocio. Entonces sí, una de las razones más importantes ha sido la económica. Estados Unidos no puede seguir sosteniendo el peso carcelario. Es más, con el gasto en prohibición que ha hecho Estados Unidos y muchos otros países del mundo, en un régimen de regulación controlada, daría para tratar a cada adicto 20 veces y sobraría dinero. Es lo mismo que las erradicaciones. Claro, también hay una razón económica en las erradicaciones. Para erradicar por valor de $400 de hoja de coca, hay que gastarse $72.000. Llega un momento que dice, bueno, desde el punto de vista de la proporcionalidad, gastarme $72.000 para erradicar $400 de hoja de coca parece un poco absurdo. Pero sí, sin lugar a dudas, hay una razón económica y más que una razón humanitaria, una razón de que es que no acompasa con los nuevos tiempos. Es decir, no se puede sostener seguir encarcelando a un sujeto cuando a 2 metros por lo mismo no le encarcelas. Además, ¿en qué ha habido también por debajo de eso? Los estados que han legalizado, en la medida en que no pueden vender a sujetos que viven en otro estado, tienen un problema, porque naturalmente está habiendo desvíos. Es decir, en el dispensario no le venden a uno que no sea de Oregón, pero uno de Oregón compra y se lo regala o se lo vende a quien le da la gana. Eso es obvio. Entonces tienen miedo de que aquello se desborde. Yo creo que se va a desbordar, pero por otra vía, y es porque va a caer un estado detrás de otro. Las próximas elecciones presidenciales, como digo, parece ser que hasta 17 estados podrían someter a referéndum la legalización del cannabis. Y la última pregunta, las drogas sintéticas. Sí, ya lo he dicho yo antes, que son un problema muy grave porque son mucho más difíciles de controlar que las drogas que se derivan de plantas o de derivados de sustancias naturales. Pero hay que hacer frente a ello, y es que las drogas de síntesis son las hijas de la prohibición. Y si nunca se hubiese prohibido la heroína, la cocaína y el cannabis, las drogas de síntesis no existirían. Igual que no existirían los sucedáneos, el crack, el paco, el bazuco. ¿Por qué existen esas porquerías? Cuando la cocaína es mucho más rica. Porque era tremendamente cara. Pero la prohibición de la cocaína hace que se busque una segunda marca de la cocaína, una porquería, porque es pasta base someter al proceso que lleva a la cocaína, y que en Latinoamérica aparezcan esas porquerías que fueron el paco o el bazuco, en Latinoamérica o en Norteamérica el crack. Entonces sí, claro que habrá que hacer frente a ellos, pero no nos olvidemos, las drogas de síntesis y los sucedáneos son hijos de la prohibición. Si no hubiese existido la prohibición, no existirían estas porquerías. ¿O es que a alguien se le ocurre hacer un vino que sea venenoso? Hoy. No. Vino venenoso solo hubo durante la prohibición. Pero como el vino es legal, nadie hace un vino venenoso, porque hay vino mejor para poder consumir. Naturalmente que es un gran problema.
Con todo, la existencia de las drogas de síntesis ha ayudado, algún efecto colateral positivo tenían que tener, a romper el paradigma de países productores, países consumidores. ¿Por qué? Porque las drogas de síntesis se empiezan a procesar en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente. Ya sé que aquí ahora mismo hay una cabaña de drogas de síntesis espectacular, pero las drogas de síntesis empiezan en determinados lugares. Y los precursores, que son las sustancias químicas imprescindibles para producir cocaína, heroína, etcétera, etcétera, se producen fundamentalmente en Estados Unidos. Con lo cual se rompe el paradigma de que Estados Unidos es un pobre consumidor víctima de los malvados productores, porque Estados Unidos es un productor de drogas de síntesis, de precursores, bueno, y de marihuana, porque la huerta más grande de marihuana del mundo está en Estados Unidos. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Creo que... Adelante, sí, como no, ¿cómo te llamas? Jesús María Ramírez. Doctora, ¿cómo visualiza la situación de drogas en el ámbito mundial para el año 2028? ¿Alguien más para darnos no, bueno, ya está planteado un futurismo. Adelante. Yo creo que todo esto de las drogas tiene que ver con, más que nada, esferas de poder. Esferas que no están dispuestas a perder su poder para erradicar este tipo de problemas. O sea, nadie está dispuesto a dejar el negocio que tiene o los beneficios que le da uno. ¿Cómo plantearía usted esas esferas que postura? Yo quiero decirles a quienes sin duda desean participar que no tengan preocupación en cuanto a que sus intervenciones serán válidas. En todo el simposio tendremos intervenciones. Mañana por la mañana empezamos a las 9 de la mañana y les garantizo que habrá oportunidad de platicar. Lo que no quiero es, de verdad, ser desconsiderado por la doctora. Ya contestó 5 preguntas y le vamos a robar estas 2 si están a mano. Bueno, yo no soy Kofi Annan y por lo tanto no voy a hacer un pronóstico. Todos los que han hecho un pronóstico de qué iba a pasar con las drogas, salvo que haya sido que como esto siga igual cada vez va a ir peor, se han equivocado. 2028 está lo suficientemente lejos como para que en esta UNCAS veamos cuál es la situación planetaria y veamos si verdaderamente Latinoamérica, que insisto, tiene la llave de todo ahora mismo, tiene la llave absolutamente de todo ahora mismo, plantee el próximo escenario. Hay algunos que están intentando ver si grupos de países latinoamericanos se constituyen en lo que se llama grupos de países afines o con intereses afines. Esto es un mecanismo que en Naciones Unidas suele funcionar bastante bien, precisamente porque un grupo relativamente pequeño puede bloquear todo lo que quieran los demás. Un grupo de países con intereses afines latinoamericanos podría ser tremendamente incómodo para el mantenimiento del oficialismo prohibicionista. Bien, es verdad que dentro de los países latinoamericanos no todos tienen el mismo papel internacional, no todos han clarificado su postura, pero bueno, la postura de Colombia, la de México, si consigue adecuarla a su postura interior, que no es exactamente la misma que la exterior. Y algún estallido en Centroamérica podrían provocar que tengamos elementos después de la UNCAS de 2016 para ver si algo se va a cambiar o definitivamente Latinoamérica se va a echar al monte y va a empezar a violar los tratados civiles. Porque lo que no es reversible es lo que ha pasado ya. Es decir, nadie le va a convencer a Uruguay de que tiene que dar un paso atrás. Si políticamente a nivel interno lo quiere dar, lo dará, obvio, pero desde fuera no lo van a poder hacer. Y no solo eso, es que existe el efecto contagio. Ahora mismo Paraguay se está planteando ir a una legislación no igual que la uruguaya, porque ellos nunca quieren nada igual que el uruguayo, evidentemente, y ya han dicho que ellos irán a un sistema de control, pero propio, no el uruguayo. Bien, me parece correcto, me parece absolutamente correcto.
son varios países, entonces habrá que ver lo que pasa en la UNGAS, pero no estoy con ninguno. Yo lo único que espero es que en 2028 la situación no sea tan mala como ahora, por una sencilla razón, porque sí creo, y ahí sí me atrevo a hacer un pronóstico, el cannabis se habrá normalizado prácticamente en todo el planeta, y tenga en cuenta que aunque no es la droga más problemática, porque efectivamente no lo es, pero el 90% de los consumidores de droga del mercado son de cannabis, con lo cual tendremos ya un número importante de consumidores que no vivan en la ilegalidad, que es algo importante. Y respecto a la última consideración, pues naturalmente hay grupos de poder, es decir, miren el ejemplo de lo que les he dicho antes, cuando se ve que en California se puede legalizar el cannabis, los que proveen las cárceles privadas ponen el grito en el cielo. También lo pondrán todas aquellas agencias que reciben dinero del Estado sobre pretexto de la lucha contra la droga. Pero bueno, esto ya lo hemos vivido. Es decir, tanto Estados Unidos como la gran potencia mundial, como las agencias policiales y de información de muchísimos países, durante mucho tiempo han vivido en su pretexto. Pero el pretexto cambia. Es decir, en Estados Unidos el pretexto no siempre ha sido la droga. Primero fue la amenaza comunista. Cuando cae el telón de acero y dice, bueno, no pasa nada, tenemos otra amenaza, que es la de la droga. Y la tercera ya está preparada, que se está volviendo yihadista. Que no les va a pillar desprevenidos. Que habrá otros grupos, evidentemente, que sufrirán, obvio, los ilegales. Pero de lo que se trata es de ir a la cárcel legal. Lo he dicho de otra manera. La pregunta es, ¿quién prefieres que te venga el cannabis? ¿La valla o el rechazo? Bien, pues tenemos que agradecerle con un aplauso a la doctora. De igual manera, entregarle a la doctora Vanessa Olmeda el reconocimiento de nuestra facultad por su importantísima conferencia magistral sobre un tema tan especial como es el de las drogas y criminalidad. Muchas gracias, doctora. Para todos, unas consideraciones antes de retirarnos. Como ustedes pueden ver, nuestro programa debe concluir a las 12 horas, faltan unos cuantos minutos, lo que implica el respeto que se tiene a su tiempo, sobre todo a quienes nos acompañan. Yo insisto mucho en dar las gracias a todos los que han cooperado, alumnos míos, para este simposio, para que sea serio, para que se mantenga dentro de cánones adecuados, en donde todos tengamos un aprendizaje. No es pues un evento, sin duda, cualquier estudiante, cualquier profesor puede venir, pero sobre todo aquellos que se han inscrito adecuadamente para estar presente en este simposio. Vamos a seguir respetando los tiempos. Mañana les ruego entre 8:30 que se abre el recinto, al cuarto para las 9, se recibirán las hojas de asistencia que les permitirá, además de lo que corresponde a lo académico, se va a tener el cuidado de darles una constancia del simposio en cuanto a las horas establecidas. Esta constancia tiene un valor curricular importante, de tal suerte que lo tendremos en un mes aproximadamente después de clausurar este evento. La súplica es pues que mañana a las 8:30, al 15 para las 9, aquí estemos en el recinto. Agradecerle mucho a quienes nos acompañen, quienes han sido invitados, y vamos a continuar trabajando en este empeño tan importante para que el éxito sea para todos. Por el día de hoy, muchas gracias y muy buenas tardes.